tardes, Argentina. Buenas noches, España. Y bienvenidos todos aquellos que nos están escuchando en algún otro lugar del mundo. Hoy comenzamos Matemática en su salsa. Quien les habla, Irene Zapico. Y quien también les habla, Silvia Tajellán. Nuevamente les contamos que Matemática en su salsa es el título que elegimos tanto para el libro que Lugar Editorial nos publicó en Buenos Aires como para este programa. Y esta elección se debe a que la matemática no se encuentra sola en el mundo que habitamos. Estamos convencidos de que el verdadero conocimiento es integrador, no reconoce propietarios y encierra gran belleza. Y la búsqueda de esa belleza intelectual es, con toda seguridad, una de las funciones que podemos y debemos ejercer para ser libres y felices. En cuanto a belleza intelectual se refiere, volvemos a la obra de Jorge Luis Borges. Ya hemos hablado de él en una emisión anterior y lo consideramos el mayor exponente de la literatura argentina del siglo pasado. Aunque a él le gustaba decir que era un hombre del siglo XIX, Silvia. Sí, porque nació en 1899. Hoy tomamos un fragmento de uno de sus cuentos. ¿Cuál de ellos, Irene? De Funes el Memorioso. Que pertenece a su libro Ficciones. Exactamente. En este cuento, Borges crea un personaje, Ireneo Funes. Mi tocayo, digo yo. Ireneo Funes, ese personaje que crea, describe contándonos sus extraordinarias habilidades en la voz de otro personaje que, supuestamente, lo conoció. Funes, desde muy chico, siempre sabía la hora exacta, como un reloj. De joven lo volteó un redomón y quedó tullido sin esperanza. Gozaba de una memoria sobrehumana. Con solo leer un libro, retenía todas y cada una de las palabras. Le bastaba ver algo una única vez para no olvidarlo nunca. Entonces, leamos unos párrafos. Dale. Sabía la forma de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Más adelante, Borges escribe: la voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran 2 signos y 3 palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego este disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Beria. En lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle
que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Análisis que no existe en los números el negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Nuestro sistema de numeración es en base 10, posicional y con 0. Es de origen hindú y en la Edad Media los árabes lo llevaron a Europa. ¿Y por qué se suelen llamar cifras arábigas? Supongo que solamente porque los árabes lo llevaron. Claro, lo conocieron a través de los árabes. Pero no significa que sean sus creadores. No, son de origen hindú. Allí fue rechazado y hasta prohibido. Finalmente, terminando la Edad Media, a mediados del siglo XV, su uso se había generalizado. Es extraordinario esto que decís sobre, que es cierto, ¿no?, que fue rechazado y prohibido el sistema de numeración decimal, posicional y con 0 que hoy utilizamos. ¿Por qué, Irene? Porque, lo raro es que usaban los números romanos en Europa, que no permiten realizar las operaciones, mientras que el sistema, por ser posicional y con 0, sí lo permite. Y lo que acá aparece es que no se acepta lo nuevo, algo que en la historia se repite. Parece que los seres humanos, cuando nos quieren cambiar algo, cuando viene algo nuevo, primero decimos que no. ¿Y vos habías pensado en que hay un refrán respecto a esto? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo cual es un disparate. Y será desde ahí que lo piensa la gente. Claro. Como muchos refranes, es un disparate. Malo conocido que bueno por conocer. Traigan lo bueno. ¿El sistema de numeración ideado por Funes tiene alguna de esas características mencionadas? No. ¿Permite realizar las operaciones aritméticas? No. Inclusive no se sabe si tiene 0 y tampoco si pueden expresarse fracciones o cualquier número decimal. Es la crítica que le hace el narrador de la historia. Compara con los números que utilizamos y da el ejemplo del 365, que son 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades, y para todos está claro de qué número se trata. No ocurre lo mismo si decimos el negro Timoteo, Olimar, la ballena o la caldera. ¿Existen otros sistemas de numeración? Sí, existen, por ejemplo, el binario en base 2. En ese caso utilizan solo 0 y 1, y es utilizado en el lenguaje de las computadoras. También el sistema romano todavía se utiliza en esferas de relojes o para numerar los capítulos de un libro. Por ejemplo. Y también conocemos los sistemas de numeración de antiguas civilizaciones, como el sumerio, el egipcio, el maya, etc. Volviendo a los conjuntos de números. Los naturales son los números para contar. Ya hemos hablado en otras emisiones de ellos. 1, 2, 3, 10.000, 15.497, 100.000 millones, 200.000 millones de millones, etcétera, etcétera, etcétera.